Mire, como es una noche de enseñanza, bueno, casi todas son noches de enseñanza o días de enseñanza, porque el que deja de aprender, deja de enseñar, o el que deja de enseñar, deja de aprender. Entonces, con la ayuda del Señor, mire, nosotros, yo conozco gente, y en el nombre de Jesús, que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, yo conozco gente que sabe mucha palabra, pero es poco efectiva. Yo conozco gente que sabe palabras, e incluso tienen muchos años en el Evangelio, pero a veces no son efectivos en lo que hacen. Cuando digo efectivo el ser efectivo es hacer menos y obtener mayores frutos. Entonces, lo ideal en Dios es hacer menos y obtener más. Por ejemplo, en la oración, nosotros anhelamos grandes cosas en Dios, pero muchas veces nos desanimamos porque no vemos respuesta. Y a veces, no a veces, sino que tiene mucho que ver la disciplina nuestra, la formación, tiene mucho que ver mi abuela decía, es que esa persona es corta de espíritu. Entonces hay personas que se desaniman con facilidad, unas más que otras, otros son más perseverantes, otros quizás somos más de esos que son necios. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo, le cuento una intimidad, por ejemplo, yo con mi amada, yo fui bien necio con ella y gracias a Dios bendigo el haber sido necio, ¿verdad? Porque ahora estamos casados. Entonces tal vez a usted le pasó lo mismo, tal vez le pasó lo mismo con un trabajo, el ser necio, insistir, porque eso es lo que a Dios le agrada. Yo he escuchado, mire qué tremendo, yo he escuchado mujeres que cuando, por ejemplo, tuvieron, no sé por qué estoy por ahí, hermano, pero creo que nos va a servir. Yo he escuchado mujeres que cuando el que se iba a casar con ellas, o el novio que tuvieron, o la novia que tuvieron, al final se separaron por situaciones de trabajo, o se mudaron de país, etcétera, etcétera. Y con los años, cuando pasaron los años y les preguntan, tal vez la persona dice, no, es que ella no luchó por mí, o él no luchó por mí, entonces no fue insistente. Entonces, si lo traemos al mundo espiritual es igual. El Señor, yo le garantizo que el Señor en este tiempo, allá arriba dice, no, es que no siguen insistiendo, es que no piden, no siguen insistiendo. Entonces, hermano, nadie dijo que sería fácil, eso es algo que estamos viviendo. En la vida nada es fácil, en lo espiritual y en lo secular, nadie dijo que sería fácil. Entonces nosotros tenemos que entender que queremos cambios, queremos ver cambios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en el ministerio, pero hermano, los cambios se van a dar cuando doblemos rodillas, porque creo que se está perdiendo esa capacidad de entender de que la oración es una puerta para recibir la bendición de Dios. Queremos transformar un país, bueno, tiene que haber iglesias y familias que doblen rodillas. Nosotros hablamos del presidente a veces, que la verdad debemos de orar por ellos, al final el Señor es el que lo va a poner o quitar, porque Él pone y quita reyes. Entonces nosotros queremos transformar un país, doblemos rodillas. Queremos transformar un matrimonio, doblemos rodillas. Queremos transformar una nación, queremos transformar nuestra familia, nuestra vida quiere ser transformada, doblemos rodillas. Entonces, la oración, hermano, hace que se comience como un despertar espiritual, y muchos están dormidos. No usted ni los que estamos acá, pero sí necesitamos un despertar espiritual, hermano. Es necesario que en este tiempo haya un despertar espiritual, porque del lado de las tinieblas ellos sí están despiertos. Allá andan viendo cómo meten leyes, hacen desastres en la familia, en la vida del cristiano, cómo separan gente de las iglesias, cómo ponen a pelear los ministros. Entonces el enemigo sí está despierto. Nosotros es que como iglesia, y me estoy incluyendo, puede ser que estemos dormidos, pero en el nombre de Jesús vamos a despertar. Entonces la oración hace que usted adquiera poder, que adquiera autoridad, que se despierte. Entonces, cuando nosotros dejamos de orar, perdemos la fuerza y perdemos el poder y la autoridad que viene del Espíritu Santo. Entonces, miren, el tema de hoy está basado en 3 partes. Primero, la instrucción que Dios da en cuanto al orar. Tal vez usted ya lo conoce, pero es bueno que lo refresque. Lo segundo es, les voy a hablar de un tipo de oración en la que nosotros es como una especie de puerta, una llave, que es algo muy hermoso, porque es la oración que Jesús hacía. Entonces para mí el mejor modelo es Jesús. El mejor modelo para nosotros es el modelo de Jesús. Entonces, y la tercera parte es hacerles un desafío. Esta noche Dios quiere hacerles un desafío y se van a dar cuenta en qué consiste. Entonces, comencemos con la ayuda del Señor en el nombre de Jesús. Mateo 21:13, la Nueva Versión Internacional. Entonces, en este momento, todo lo que voy a hablar es la instrucción de Dios
en cuanto a la oración para usted, para su familia, para su casa y para nosotros como ministros también y como iglesia, en general como iglesia. Entonces, es que mire, primero le leo y comenzamos a platicar. Mateo 21:13, recuerde, esta es, si usted está anotando ahí, ponga instrucciones del Señor en cuanto a la oración. Instrucciones del Señor en cuanto a la oración. Póngalo ahí, que le va a servir mucho. Escrito está, les dijo, ahí está hablando el Señor Jesucristo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Obviemos esa última parte, porque ese es otro tema, y concentrémonos en esa parte rojita que creo que está saliendo ahí, ¿verdad? Entonces dice la palabra, mi casa, la instrucción de Dios es que su casa, nuestra casa, entonces aquí hay tres tipos de casa. Su casa como familia, la casa de Dios, que es este lugar que Dios nos ha permitido de momento estar, y en el nombre de Jesús vamos a ir a un lugar más grande, y su casa, es decir, usted, porque usted es la casa de Dios. En su casa, en su corazón, en usted mora el Espíritu Santo y mora Jesucristo en nuestro corazón. Dios mismo mora en nosotros. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Dios en cuanto a su casa? Quiere que oremos. ¿Se da cuenta? Pastor, yo llevo años orando. No, es que tiene que cambiar la estrategia. Esta noche, por eso es el reto y el desafío que Dios le viene a poner a usted esta noche. ¿Por qué? Porque la instrucción es que la casa es casa de oración. Y no pierda de vista esa palabra oración, porque esa oración es la que Cristo hacía. Y ese es el mejor modelo que nosotros podemos tener. Entonces el poder de la oración reside en Dios, no en nosotros. Y ese ha sido el error. Nosotros a veces creemos, incluso uno de ministro comete ese error. Acuérdese, estamos hablando de la instrucción de Dios, de cómo orar de acuerdo a la palabra y de acuerdo a cómo lo hacía Jesucristo. Entonces la instrucción es que su casa, su familia, su casa, la iglesia y nosotros como casa, lo primero es casa de oración, después lo demás. A veces nosotros decimos, no, es que la iglesia es una casa de restauración. Sí, pero tiene que ser primero casa de oración. No, es que mi casa y yo te serviremos. Sí, pero primero tiene que ser casa de oración. Mi familia te va a servir, Señor. Sí, pero primero tiene que ser una familia de oración. Señor, yo te amo, yo te voy a alabar, te canto. Está bien cantar, adorar, alabar, es parte de lo que a Dios agrada. Pero primero métase eso en la cabeza. ¿Qué quiere Dios de nosotros y qué espera? Que oremos. Eso es lo primero, oremos. ¿Por qué? Porque el error que uno comete es que piensa que por más gritar, que por más clamar, que por más ayunar, ahí es donde ha estado el error. Entonces, si ya tenemos claro que lo que Dios quiere es que la casa nuestra sea casa de oración, entonces entienda algo, el poder de la oración reside en Dios, no en nosotros. El poder para que la oración sea contestada reside en Dios. Todo lo que nosotros anhelamos, pedimos, gemimos y tenemos en el corazón para que sea contestado de parte del Señor es que reside en Él el poder, la capacidad, la voluntad, el propósito para poder contestarnos la oración. ¿Cómo va a ocurrir eso? Siguiendo la primera instrucción. ¿Cuál es la primera instrucción de Dios esta noche? Mi casa será llamada casa de oración. Declárelo en su casa. Dígale a sus hijos, hijos, esta casa es una casa de oración. Sí, es una casa de santidad. Sí, es una casa de adoración al Señor. Sí, es una casa que agrada al Señor. Sí, es una casa que sirve al Señor por 1000 generaciones. Pero primero va a ser una casa de oración. Nos toca cambiar la estrategia. Nos toca cambiar la estrategia. A partir de hoy, es que ese es parte del desafío. La segunda instrucción, para que veamos, es en el Salmo 65:2, porque Dios primero nos da la instrucción y nos da la salida, pero nos viene a desafiar esta noche en el nombre de Jesús. Tú que escuchas las oraciones, toda la humanidad, viene a ti. Entonces, hermano, Dios primero nos dice, yo quiero que mi casa, su familia y la iglesia sea casa de oración. ¿Por qué dirá usted? Porque se da cuenta, en Él es que reside el poder. No está en nosotros, no está en si predico o canto, no está en si llevo 20 años en el Evangelio. No. El poder, la capacidad de respuesta de la oración está únicamente en Dios, en nadie más. No está en el alcalde, no está en el presidente, no, está en Dios, no se le olvide eso. Lo segundo que yo veo aquí hermoso, porque esta es la instrucción, es que nosotros vayamos a Él convencidos, porque Él lo dice en su palabra.
que Él escucha las oraciones. Entonces no vuelva a decir, fíjese que a veces uno comete ese error. Creo que todos lo hemos dicho en algún momento: Señor, siento que no me escuchas. Señor, siento que mis oraciones llegan hasta el techo. Porque esa es una frase que casi todos utilizamos. Señor, siento que mis oraciones, porque la palabra lo que dice es que nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Cuando, por ejemplo, el esposo está molesto con su esposa o la esposa con su esposo y se ponen a orar así y no se han pedido perdón o no se han reconciliado. Entonces, volvamos al punto, porque usted me desvía y no es eso lo que quiero hablarle. Entonces, aquí yo veo que Dios nos da la garantía que Él escucha las oraciones y en Él está la capacidad de poderlas responder. Entonces, el problema del pueblo es que no ora, hermano. No es que Dios no escuche, el problema es que nosotros hemos dejado de orar. No, pastor, yo estoy orando, sí, pero no ora de acuerdo a esa oración que le voy a enseñar. Entonces, le estoy dando lo que Dios nos pide. Yo no diría los requisitos, no, le estoy dando los parámetros que Dios nos está dando de acuerdo a la oración y cómo quiere que lo hagamos. Entonces aquí, hermano, de acuerdo al Salmo 65:2, le doy, esta es la versión Kadosh, es una versión israelita, le doy la garantía de que Dios escucha las oraciones. Por eso toda la humanidad viene a ti. Me gusta esta versión, porque ahí no dice solo los que están limpios, ahí no dice solo Ebenezer, no, ahí no dice solo el que predica, solo el que canta, no, dice todo el que quiera, toda la humanidad. Cuando ora, Dios escucha las oraciones. El problema, como le repito, es que hemos dejado de orar, no estamos orando lo suficiente, y le voy a dar un aditamento hermoso esta noche, para que vea que nos falta agregarle a la oración para que se vuelva una oración efectiva, porque si Dios lo escucha es que en algún momento nos va a responder. Entonces el pueblo ha dejado de orar, no es que Dios no escuche las oraciones. Entonces aquí está la clave: tenemos que ser consistentes en nuestra vida de oración. Hermano, tenemos que ser consistentes en nuestra vida de oración. Tenemos que ser disciplinados. Daniel, que no le llegamos ni al tobillo nosotros, oraba mañana, tarde y en la noche, por decir algo. Daniel oraba 3 veces al día. No sé el tiempo, hermano, es que no sé el tiempo, es la actitud, es la cultura que tenemos que desarrollar. Entonces, yo veo aquí que Dios nos da los parámetros. Estos son los parámetros. El tercero que yo veo acá es Santiago 4:3. Dice, cuando si piden, no lo reciben, porque piden con malos motivos, para gastarlo en sus deseos de la carne. Entonces ahí ha estado el problema. Pedimos para gastar, no para sembrar. Pedimos para gastar, no para bendecir. Ahora, yo no vengo a señalar a nadie, ni los que estamos acá, sino que lo que quiero decirle es, vea en este orden de 3 cosas que yo le di al inicio, ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Cuáles son la instrucción de Dios en cuanto a la oración? Tenemos que aprender a orar, hermano. Entonces aquí yo veo, vimos el primero que nos enseña que Dios escucha la oración, entre otras cosas. Vimos la instrucción de Dios es: yo quiero que mi casa sea casa de oración, primero. Segundo, dice el Señor, yo escucho tu oración, no dejes de orar. Y tercero, nos está diciendo el Señor, tenemos que ser consistentes en la oración. Pero ¿cómo debo orar? Cuando si piden, no lo reciben, porque piden con malos motivos. Entonces, revisemos la motivación de la oración. Padre, yo te pido por esa joven que acabo de ver, hermano, y no sabe si la joven le conviene o no. Padre, yo te pido por ese negocio. ¿Será que ese negocio nos conviene? Señor, te pido que me des esto, que me des lo otro. ¿Se da cuenta? Señor, dame esto, dame lo otro. ¿Y por qué no pedimos para bendecir? ¿Por qué no pedimos que Dios cambie a su esposo, que cambie a su esposa? Pastor, sí lo he pedido, pero siga pidiendo. Sigamos siendo consistentes, insistentes en la oración. Allá arriba el Señor dice, si siguieras pidiendo con la misma intensidad. Yo siento en el Espíritu decir que muchos de los que tal vez nos están viendo o los que están acá han dejado de orar con la misma intensidad que lo hacían hace muchos años. Es que nosotros bajamos la guardia. Hablaba con una familia esta semana, qué bueno que el Señor contestó rápido la oración, y yo le decía a él, mire, no baje la guardia, porque él me decía, pastor, mire que a raíz de esta situación familiar he tenido unos tiempos deliciosos con el Señor. Bueno, a veces el Señor permite estos tiempos de apretura y de angustia para que nosotros vayamos a la oración. Entonces no aflojemos.
No aflojemos, no bajemos la guardia, seamos consistentes. Entonces, cuando pedimos algo y no oramos, estamos en caminos diferentes. Aquí hay algo muy importante. Mire, si nosotros estamos pidiendo al cielo, estamos orando al Señor, pero nuestra motivación no es la correcta, entonces estamos en dos caminos diferentes. Porque el Señor dice, no, tú estás pidiendo para algo, para satisfacer tus deseos. Y aquí dice esta versión, es la traducción Nuevo Mundo, cuando dice, si piden y no reciben, porque piden con malos motivos, para gastarlo. Me llamó la atención esa palabra. Entonces hay una clave aquí, hermano. Nosotros tenemos que pedir para sembrar en el reino. Pida, ahí está la clave, le estoy dando algunas claves aquí. Pida para sembrar en el reino, no para gastar en el reino. No sé si me estoy dando a entender, pero yo espero que sí, porque yo sí me estoy entendiendo. Hermano, cuando usted pida algo en oración, lo que esté pidiendo ahorita, revise si eso va a dar frutos en el reino o va a dar frutos en el mundo. Revise cuál es la motivación. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de esto, de la oración efectiva. Porque fíjese que, hermano, le voy a decir algo que lo siento desde el corazón decírselo, por el Espíritu se lo quiero decir. Mire, nuestro mayor temor en la vida, se lo repito, nuestro mayor temor en la vida no debería de ser fracasar. Muchos tenemos temor de fracasar, hemos fracasado en algunas cosas, hemos obtenido victorias y ahí vamos. Quizás usted hoy le tocó fracasar en algo, si me está escuchando, pero sabe que ese no debería de ser su temor. ¿Sabe cuál debería de ser nuestro temor? Ser exitosos en aquellas cosas que no son para vida eterna. Entonces nosotros, es que mire, tenemos que cambiar la mentalidad. A eso viene Dios esta noche, a desafiarnos. Tenemos que cambiar la mentalidad porque nos está dando un parámetro. ¿Cómo quiere Dios que tengamos la actitud? Es decir, ¿qué actitud tenemos que tener en cuanto a la oración? Tiene que cambiar, hermano. Mi casa tiene que ser casa de oración. Yo escucho tu oración. No pidas para gastar en el reino. Pide para producir en el reino. Esa es la clave. Mire, revise si lo que estamos pidiendo va a producir en el reino cosas para la eternidad. Ahí está la clave. Le estoy dando la clave esta noche. Si quiere vuelvo a oír el mensaje, le va a servir, porque eso que le estoy dando es una bendición para su vida. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, tiene que ser para producir en el reino, no para producir para mis deleites. Ahí está la clave. Le di ese mensaje. Entonces, mire, nuestro mayor temor, se lo repito, no debería de ser fracasar en las cosas seculares. Nuestro mayor temor, ¿sabe cuál debería de ser? Fracasar o tener éxito en aquello que no abona ni produce en el reino. Hay gente exitosa en su profesión, qué lindo, le felicito. Hay gente que tiene su pared llena de diplomas, doctorados, pero en el mundo secular, pero en el mundo espiritual, hermano, no han mandado ni a poner en un cuadro el diploma de corderito. A alguien le estoy diciendo, ya comenzó usted, pastor. Voy a tomar agua mejor porque ya lo veo ahí preocupado. Hermano, está bien tener éxito en el mundo secular. Está bien si Dios nos dio una inteligencia superior, si Dios nos dio nuestras manos para producir, si Dios nos dio un buen negocio, una buena empresa, un buen ministerio. Bueno, no hay malos ministerios. Nos dio un ministerio de mucha bendición. Nos dio algo, una familia hermosa, un matrimonio hermoso. Yo espero que haya dicho amén. Gloria a Dios por eso. Pero preocupémonos para ser exitosos también en lo espiritual, que en el reino su cuenta esté tan llena o más llena de lo que está aquí en la tierra. Que si usted tiene 100 millones de pesos aquí, pues si no los quiere me los pasa ahí. Si usted tiene 100 millones de pesos aquí en Colombia, que en el cielo tenga 100 millones de millones ahí arriba, en bendición. Es que de eso se trata. No se olvide de eso. Y le pregunto, porque eso es la instrucción de Dios. A eso me mandó el Señor esta noche, a desafiarlo. Y yo le voy haciendo el desafío. Yo espero que lo vaya tomando. Pregunto, ¿usted es tan exitoso en lo espiritual como lo es en lo secular? Ya lo puse a pensar, ¿verdad? ¿Usted es tan exitoso en lo espiritual como lo es en lo secular? Pastor, ¿sabe qué? Mande a encuadrar o a enmarcar los diplomas que ha obtenido en lo espiritual.
y póngalos ahí con mucho orgullo, a la par de donde tiene su título universitario o su título de alguna especialidad. Mándelo. El cristiano, yo le digo algo, en Honduras Dios nos permitió iniciar hace muchos años lo que hoy se conoce como mayordomía o doctrina intermedia, se llamaba en nuestro tiempo. Y fíjese que a mí Dios me regaló dos cosas cuando iniciamos con mi amada. Hace muchos años, le estoy hablando allá como el 2008, el Señor me ponía en el corazón que el cristiano en general no valora lo que hace en Dios. Cuando le dan un diploma en Dios, lo esconde o lo deja por ahí tirado. Pero cuando le dan un diploma en la universidad, en la empresa, en un curso que fue a sacar, en cualquier lugar, lo cuelga. Pero lo de Dios lo tiene ahí, por un lado. Y lo otro es que el cristiano en general no le da valor a las cosas de Dios, le da valor a lo que viene del mundo, lo que viene del hombre. Ya lo puse a pensar, pero esta noche vamos a hablar de la oración efectiva. Entonces le estoy dando los parámetros. Primero son los parámetros, luego la bendición y por último el desafío. Aunque el desafío ya se lo he ido lanzando ahí, yo espero que lo haya tomado. Mateo 26:41 dice, velad y orad. Ahora, le quiero decir algo. ¿Por qué una oración efectiva? Es la oración. Ya Dios nos dio 3 parámetros. Primero es que su casa tiene que cambiar. Está bien que adoremos, que bendigamos al Señor, que leamos la palabra, pero la casa tiene que ser casa de oración, hermano, porque esa oración que menciona el Señor ahí es la oración que Él hacía. Entonces, primero la casa de oración. Segundo, Él escucha nuestras oraciones. Tengo la plena garantía que Él me escucha. Pero lo tercero es que no tengo que pedir para mis deleites, ni para gastar en el reino. Tengo que pedir para producir en el reino. Todo lo que pidamos de ahora en adelante, aún para nuestros hijos, para su empresa, para el ministerio, sea que produzca en el reino. Y la hicimos, hermano. La oración efectiva es la oración que produce, la oración que en el Espíritu y por el Espíritu produce en el reino y produce para lo eterno del Señor. Mateo 26:41. Voy corriendo porque quiero darle algo muy hermoso ahí. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, otro parámetro del Señor, otro requerimiento que nos hace el Señor esta noche. Hermano, esta noche es como que el Señor viene en una auditoría. ¿Sabe qué viene a hacer el Señor esta noche? Auditarnos nuestro nivel de oración. Por eso le digo, vuelve a escuchar el mensaje, le va a servir. Dios viene a auditarnos nuestro nivel de oración. Y muchos creo que vamos a salir aplazados. Le he dado 3, veamos la cuarta. ¿Qué nos dice el Señor? Velad y orad, para que no entréis en tentación. La gente que anda siendo tentada es porque su nivel de oración es bajo, por un lado. Pero también es que ellos buscan, hermano. Si una persona, por decir algo, sabe que le hace daño, dejó de fumar, hermano, no se vaya a acercar a esos que mira allá fumando. Aléjese de eso. Si una persona, por ejemplo, sabe que su problema, un hombre, son las mujeres y es casado, hermano, no ande viendo muchachas ahí, no ande viendo las chinas o las patojas, como decimos allá en Centroamérica. No las mire. Si usted, hermana, sabe de qué pata cojea, no vaya por ese camino. No recibe esas llamadas. Ya voy difícil, hermano, pero prefiero decírselo de esa manera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Entender de que la instrucción de Dios, de acuerdo a la palabra, es que tenemos que velar. ¿Qué es velar? Cuidar, guardarnos, estar viendo a ver qué está pasando en la casa, qué está pasando en nuestra vida, qué está pasando en la familia, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí hay algo muy hermoso. La instrucción de Dios es casa de Dios. Iglesia de Cristo Benecer, casa de paz. Ustedes que nos ven, los que estamos acá, hija mía, hijo mío, dice el Señor, tienes que estar velando y orando. Y eso te va a fortalecer en el espíritu, porque eso de velar y orar hace que nosotros entremos en una comunión íntima con el Señor, una comunión íntima con el Espíritu. Y Isaías creo que lo dice, si no es Isaías es en un salmo, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pero también Dios hace conocer lo secreto, lo que nos quiere revelar a través de la oración, pero yo tengo que velar. ¿Por qué yo tengo que velar, hermano? Porque el tiempo que estamos viviendo, hermano, como que hay un despertar de la maldad increíble, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta. Cada día hay cosas nuevas que están afectando a los países, a las familias sobre todo.
Quieren destruir el modelo de familia, quieren destruir a los cristianos. Hoy los cristianos somos los raros. Hoy nosotros somos los que deberíamos de pedir que nos incluyan porque nos han excluido. Pero eso está escrito. Ahora, entonces, 4 cosas hasta este momento. Yo espero que haya tomado nota. Entonces, veamos aquí esta palabra, porque de eso quisiera hablarle en el nombre de Jesús. Pues yo espero que me dé el tiempo. Voy con buen tiempo. Velad y orad. Entonces, vamos a hablar de esa palabra, orad, de orar. Pero ¿cómo debo orar? Porque este es el modelo de oración que utilizó Cristo y ese es el mejor modelo. No que no haya utilizado otro, porque le pongo uno. Dice que cuando él cogió los panes o le dieron los panes para alimentar las 5,000 personas, dice que él levantando los ojos al cielo dio gracias a Dios. Esa es una forma de orar. No vengo a hablarle de esa, vengo a hablarle de esta y se va a dar cuenta que es una bendición y que en el nombre de Jesús, conociendo los requerimientos que Él nos da, vamos a salir habilitados, pero también retados. Porque esta noche, hermano, noche de examen. El Señor viene a examinarnos nuestro nivel de oración. Es como dice mi apóstol, el ¿cómo es? Oracionotrómetro, algo así. Nos mide. Hoy nos pasan ahí el cronómetro, más que el cronómetro, que es cuestión de tiempo, nos pasa cómo está nuestro nivel de oración. Entonces, esa oración, mire qué bendición. Esa oración, una vez en la pandemia, creo, yo les hablé de la oración proseuche, algo así se llamaba. Es un derivado de esto. Esta oración que habla Mateo 26:41 y todas las que le acabo de poner, se refiere al griego 43:36, porque allá se las di en el hebreo y aquí se las voy a dar en el griego. Esa palabra proseuchumai es orar de acuerdo a lo que Dios nos manda, al requerimiento de Dios. La oración proseuchumai es la que Dios utilizaba. Pastor, ¿y por qué un nombre tan raro? Mire, dejémonos de cosas, ¿verdad? No es cuestión del nombre, es cuestión de ser efectivos. Esta oración es una oración efectiva. Hoy le estoy dando una llave, pero Dios quiere que atendamos su requerimiento, que entendamos que por el Espíritu se va a dar, pero que también yo tengo que poner de mi parte, hermano. Y esta noche el Señor nos está midiendo nuestro nivel de oración. Y yo espero que cambiemos. Le di la clave, me gusta esa última que le di, que su oración haga que produzca el reino, no que gaste en el reino. Olvídese, ahí le va a funcionar. Entonces, esta oración proseuchumai, que es la que Dios utilizaba, dice que es orar a Dios, es suplicar, adorar, hacer oración, es orar, pedir. Fíjese que, y aquí está otra clave, le doy un requerimiento, un cuarto requerimiento era velad y orar. Velad y orar, eso nos manda el Señor. ¿Se da cuenta? El Señor no nos manda a estar llorando ahí o a estar desanimados. No, velar y orar. Hijos, hay que velar y orar. Hay que decirle a la familia, hay que velar y orar. A eso nos ha mandado el Señor. Sí, hay que atender lo demás, pero tenemos que velar y orar. Entonces, esta oración, y esta es una clave. Entonces, le estoy dando requerimientos, pero también le estoy dando la salida de parte del Señor. Mire, la oración para que tenga éxito tiene que ser ferviente, fervorosa. Pastor, ¿y por qué nos dice eso? Porque fíjese que esa misma palabra, hay una acepción que es el griego 43:35. Y esa palabra dice que es una oración fervientemente. Fervientemente. Ahora, ¿qué es fervientemente? Es ser insistente, es tener ese celo de orar cada momento que podamos. Es arder de pasión, pero no por una filistea o por un filisteo, no. Es arder de pasión por el Señor, de anhelar ese momento de estar de rodillas o de ir platicando con Él en vez de ir escuchando otra cosa. Eso es fervientemente, y esa es la mejor parte, es tener entusiasmo por algo. Entonces, le estoy dando, hermano, este tema, yo me lo he gozado, hermano. No que no me gozo los otros, pero yo me lo he gozado. Porque le estoy dando una llave. Hoy vengo de parte del Señor, aunque Él nos viene a medir y ya nos está midiendo, pero nos está dando la salida. Nos está dando una llave, nos está dando la oportunidad de rectificar, que rectifiquemos, que subamos nuestro nivel de oración y que produzcamos en el reino y que nuestras oraciones sean efectivas. Tan efectivas como Pedro, que solo le dijo, Señor, sálvame que perezco, y Dios lo salvó.
Eso es una oración efectiva, es inmediata. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ser ferviente, ser fervoroso, es tener entusiasmo por eso. ¿Sabe cómo es eso? A Dios no le agrada, hermano. Perdone, a Dios no le agrada ni le va a agradar. A Dios no le agrada que usted, ay Señor, bueno, aunque sí funciona. Hoy hablábamos eso con mi esposa y me hacía esa observación y es válida. Es cierto, a veces uno llega, Señor, estoy triste. ¿Sabes qué, Señor? No veo resultados. ¿Sabes qué, Señor? Las cosas no van bien. Te cuento, Señor, que mi familia, que el trabajo. Te cuento, Señor, que el ministerio. Te cuento. Entonces, esa oración no es ferviente. ¿Sabe cuál es la oración ferviente? Ahora, es válida. Yo no estoy diciendo un estado de ánimo, pero ser ferviente es parte de tener un estado de ánimo con fe. La oración ferviente es una oración apasionada que lleva fe. Señor, no sé, pero lo vas a hacer. Señor, no vemos nada ahorita, pero lo vas a hacer. Yo te creo, Señor. Las cosas no están bien, pero tú las vas a cambiar. Padre, hay alguien enfermo, tú lo vas a sanar en el nombre de Jesús. Señor, me dieron una mala noticia, tú la vas a cambiar. Eso es ser ferviente. Entonces, esta oración es una oración ferviente. 5 cosas le he dado, 5 requerimientos, pero son una bendición. Entonces, si lo pudiéramos poner en una escala, ¿cómo se ora fervientemente? Se hace de esta manera. Primero es, entonces, esta oración que aparece en Mateo 26:41 es la oración proseuchomai, que es la oración efectiva, la que produce frutos, de acuerdo a lo que pedimos y de acuerdo a lo que queremos, hermano. Y no dice Efesios. Es que nosotros nos olvidamos, hermano, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o anhelamos de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Ese poder se llama Espíritu Santo. Y ese poder, nosotros deberíamos de ser fervientes, hermano. Decir, Señor, lo vas a hacer. Tú vas a hacer un milagro en mi vida. Tú vas a hacer un milagro en mi familia. Tú vas a hacer un milagro en el ministerio. Tú vas a hacer un milagro en la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que lo estás haciendo, pero no hemos vivido nuestros mejores días. Vamos a tener cosas mejores, Señor. Vamos a tener un nivel espiritual grande. Mis hijos te van a servir. Mi familia te va a servir. Todo eso con fervor y con fe, porque tenemos el Espíritu Santo dentro. Entonces, ese nivel... ¿Cómo se ora de manera efectiva? Le he dado 5, yo espero que las haya tomado nota. Pero ¿sabe cómo se ora? Se ora con fervor, se pide con fervor, se ora creyendo, se ora diciendo, Señor, las cosas tal vez tenemos alguna oposición, Señor, pero vamos a seguir orando mañana, tarde y noche. No es cuestión del tiempo, es la regularidad, es la cultura, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Se debe hacer de manera fervorosa, se debe orar de manera fervorosa. Creo que está de aquí para allá. Entonces, la primera es orar. Lo segundo, se pide con fe, se pide de manera fervorosa, suplicar y adorar. Mire, ese es el mayor nivel. Entonces, esta oración me enseña que el mayor nivel para que nosotros produzcamos en el reino es la adoración. Y usted dirá, pastor, y no, acaba de decir que hay que orar. Sí, pero en esta oración de Mateo 24, que le acabo de poner, Mateo 26, perdón, es que el nivel más alto es la adoración, pero una va detrás de la otra. Primero se ora fervientemente, luego se pide, luego se suplica al Señor y por último se adora. Esa es la oración ferviente, porque cuando nosotros adoramos, estamos declarando la victoria. Dice que María tomó el pandero y declaró la victoria sobre el pueblo de Egipto. Declaró la victoria del pueblo de Israel sobre Egipto. El cántico de Moisés declara la victoria del pueblo de Israel sobre Egipto. Y esa victoria se la dio el Señor, el cántico. Entonces es un cántico de victoria. Esta oración es el resultado de primero orar de acuerdo a los requerimientos que Dios nos ha dado. Orar fervorosamente, pero por último es cantar de victoria, elevar un canto de victoria. Eso es algo hermoso, hermano. Dice que Débora cantó porque la victoria había sido sobre Barak. Débora y Barak, sobre todo Débora, cantó por la victoria que habían obtenido sobre Jael. Había matado a Sísara, habían matado un enemigo del pueblo de Israel. Entonces, de esa manera se debe orar. Veamos otro requerimiento. Entonces, no se olvide, orar, pedir, suplicar y adorar. Esas 4 cosas no pueden faltar, más todos los requerimientos que le he dado. En el nombre de Jesús, al final le voy a hacer un resumen. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, otro requerimiento. Instrucción, quitémosle requerimiento, porque el requerimiento es como revisar si yo lo tengo. No, instrucciones.
Cambiémosle ahí, tal vez se los había dicho mal. Instrucciones, hermanos, son las instrucciones de Dios para ser productivos en el reino a través de nuestra oración, ser efectivos en la oración. Entonces Dios nos está mandando a que estemos sobrios y velad en oración. Allá decía también, sed sobrios y velad. Aquí se lo complemento, velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Hermano, el que tiene una vida de oración, perdona con facilidad. Por eso se lo puse, porque es una instrucción del Señor para la iglesia de este tiempo. Entonces aquí el Señor nos manda que estemos velando en oración, que seamos sobrios, que tengamos que callar cuando nos toque callar, que seamos prudentes, que no seamos imprudentes, que seamos sobrios en nuestras actuaciones, pero que sobre todo tengamos amor. Entonces, la mujer que ora, el hombre que ora, la familia que ora, hay amor, hay perdón, hay reconciliación, hay restauración. Cuando nosotros dejamos de orar, nos cuesta tener amor sobre las personas. Hay personas que dejan de orar y ni ellos mismos se quieren. Instrucción. Otra instrucción que Dios nos da, que esta que viene, más que instrucción, es como la culminación de lo que Dios ya nos dijo allá en el Salmo 65. Yo escucho tus oraciones. Y mire, aquí hay algo, a mí como tengo esa frase, me explotó. Lo digo, Señor, no de manera literal, ¿va? Porque ahora hay que cuidarse con lo que uno dice. Me causó algo extraordinario, pues, en lo espiritual. Voy a cambiar. Mire, el Salmo 65, 2. Cuando dice, yo escucho tus oraciones, mire hasta dónde llega el Señor, el compromiso que Dios tiene con su palabra, con usted, con los que estamos acá y con nosotros, con la iglesia. Mire, es algo hermoso. Mire lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, aquí está hablando el Cordero, aquel mismo que nos dijo, yo escucho tus oraciones, en el Salmo 65:2. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde están las oraciones? Hermano, perdone, cuando yo vi esto dije, Señor, gracias, papito lindo, porque las oraciones son terrenales, pero se vuelven de carácter celestial. Se van en el orden espiritual y se vuelven celestiales. Entonces, hermano, ¿cómo le quedó el ojo? Yo le estoy mostrando que Dios nos pide requisitos, pero a la vez Él nos dice, no está solo. Cada oración que usted y yo hemos hecho está ahí. Mire quiénes la tienen. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones. Entonces las oraciones, le digo, las oraciones en este momento no solo lo tienen los 24 ancianos, sino que los ángeles. Hermano, perdone, tenemos una doble porción. Yo diría qué lindo es el Señor, hermano. Es un equilibrio en la oración. Esto le va a servir, hermano. Mire, le cuento algo. En el cielo tenemos a Cristo que intercede por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que arregla nuestras oraciones e intercede por nosotros. Tenemos los 4 seres vivientes, en este caso sí, los 24 ancianos. Estamos hablando de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso. Todos. Entonces, mire, corrijo, tenemos 5 cosas. Esto es algo hermoso, hermano. Tenemos, le repito, la garantía de que sus oraciones van a ser contestadas porque producen en el reino. Esta noche le va a cambiar la vida, hermano. Esta noche, en el nombre de Jesús, su vida de oración va a cambiar. Nuestra vida de oración va a cambiar con esta bendición que nos da el Señor. Mire, 5 cosas tenemos. Cristo que intercede por nosotros. Él intercede por nuestras oraciones. Él intercede con el Padre por nosotros, por usted. Tenemos al Espíritu Santo que intercede y arregla nuestras oraciones. Tenemos los 24 ancianos que tienen incienso cuando las oraciones suben. Ellos le echan incienso para que el Señor sienta un olor grato. Tenemos a los 4 seres vivientes. Y 5, tenemos a los ángeles. Entonces 5 es número de gracia. Usted tiene la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Pero en el cielo tenemos gracia en nuestras oraciones, hermano. Eso me voló el cerebro. Perdón, Señor, que lo dije. Hermano, entonces en el cielo hay una gracia para sus oraciones. Así que no pierda la esperanza. Esta noche el Señor nos viene a decir, levántate en oración.
Insiste en oración. No se han dado las cosas, insistamos en oración, porque es un tiempo de orar. El Señor a mí me ponía, la iglesia necesita, esta iglesia, necesitamos mayor oración, porque hemos bajado la guardia en la oración. Necesitamos mayor oración. Le voy a dar los 3 desafíos y después entro en explicarle en qué nos habilita la oración proseyumai que le acabo de dar. Hasta voy a tomar agua, hermano, para digerir todo eso que le he dado. No sé si usted lo tiene claro, yo espero que sí. Pero quiero lanzarle un desafío. ¿Sabe por qué quiero lanzarle un desafío? De parte de Dios. Porque ya le di lo que el Señor quería, las instrucciones que el Señor nos da. Es decir, le acabo de dar las instrucciones, pero cada instrucción lleva una promesa de bendición. Le acabo de mostrar que hay 5 cosas, que hay 5 personajes celestiales que nos ayudan en la oración. Pero ahora le lanzo el desafío. Primero es que Dios sea lo primero en su vida, no una parte. Nosotros queremos oraciones contestadas y Dios no es todo en nuestra vida. Por eso las oraciones no producen para el reino, sino que producen para nuestros deleites. Y por eso gastamos en vez de sembrar e invertir. En todo, hermano. Aquí va lo material, lo económico y lo espiritual. Aquí va. Por eso hay pobreza en la gente. Porque Dios no es todo para él. Es el dinero, es el afán del mundo, es el afán de la riqueza, es el afán del negocio, es el afán. Mire, leía por ahí, no es mío, pero lo leí. Cuando el diablo no te puede desviar, te ocupa. ¿No será que estamos afanados en el negocio? ¿No será que estamos afanados en otras cosas y Dios no es nuestra prioridad? Por eso la oración no llega. Es que este es el desafío. Ya le di los requisitos o los requerimientos, más que requerimientos es la instrucción, perdón, se me queda esa palabra. Ya le di la instrucción del Señor y me faltan muchas, pero por cuestión de tiempo no se las doy. Ya le di la instrucción del Señor en cuanto a la oración, pero ahora lo vengo a retar. Es que ese reto es para mí también. ¿Será que Dios es lo primero en mi vida? Hay gente que Dios es una parte, y le digo algo, cuando usted deja de orar, pierde compromiso con el Señor. No quiero compromiso conmigo, hermano, se lo digo de frente, porque a mí me gusta ser de frente, y usted me conoce. Mire, recíbamelo como un padre. Si usted me considera no un padre, sino que, bueno, aquí a veces me han dicho padre Omar, me dice. Mire, le digo algo, si usted me recibe esta palabra y nos la recibe junto con mi esposa, yo le pido algo, no se comprometa conmigo, se lo pido. Si al final nosotros, se lo he dicho, un día no vamos a estar aquí, o el Señor sabrá, o seguiremos toda la vida, no sé. Un día quizás va a haber otra persona, van a haber otros pastores, no sé, o va a estar usted, no sé. Pero no se comprometa conmigo, no se comprometa con la pastora, comprométase con el Señor. No trate de apantallarme a mí, hermanos. Yo soy chucho apaleado, hermano. Yo a veces uno sabe cuando alguien le está cepillando a uno sabe. No me cepille a mí, comprométase con el Señor. Como ya lo veo serio, voy con la segunda. Entonces, Dios quiere que Él sea primero para usted en todo. Pero cuando nosotros, nuestra oración va orientada a nuestros propios deleites, entonces Dios no es todo en nosotros. Lo segundo, ve el final de las cosas, no el principio. Eclesiastés así dice, es mejor el final del asunto, no el principio. Yo le estoy dando Biblia, hermano. Entonces, el desafío esta noche es, no el desafío de Caracol, valga la publicidad, el desafío es, Dios tiene que ser en usted, en su casa, en su matrimonio, en el ministerio, en su familia, en su trabajo y en todo, en su vida espiritual, primero en todo, hermano. Por eso no funcionan las oraciones. Nosotros ponemos a Dios primero cuando estamos nada más en apretura, pero cuando ya nos va bien, bajamos la guardia en todo. Constantes, insistentes, persistentes, disciplinados, eso quiere Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere, es la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que se guarda, la iglesia que ora permanentemente. ¿Qué nos queda, hermano? Perdone, ¿qué nos queda? Orar, ayunar y orar. Velar, ayunar, orar, clamar, creer, eso nos queda. Ve el final de las cosas, no el principio. El tercer reto que le hago esta noche es invite a Dios a cada área de su vida. Entonces de aquí por donde se vaya nos agarra el Señor.
Porque si Él no es primero en mi vida, y si yo le invito a cada área de mi vida, ahí Él va a ser el primero, hermano. Hermano, es Dios trabajando sus áreas. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Pienso yo que nosotros a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque no solo pedimos para gastar en nuestros propios deleites, sino que tenemos áreas en las cuales no hemos invitado al Señor. Hermano, perdón, el Señor no va a entrar, salvo que su vida esté en peligro. Él sí va a irrumpir, pero el Señor jamás va a entrar a un área de su vida que usted no se la haya entregado. Mire, comprométase con el Señor esta noche, hermano. Entréguele todas sus áreas y dígale: Señor, he estado orando pero no he perdonado, he estado orando pero, Señor, la verdad, he estado haciendo cosas a escondidas, Señor, he estado orando pero me cae mal fulano, Señor, he estado orando. Eso es lo que tiene que hacer, ese es el desafío. Ese es el desafío que nosotros tenemos que hacer, porque ya Dios nos dio las instrucciones. Ahora dice el Señor: ya te di las instrucciones, ya te di la garantía que te voy a contestar tus oraciones, ya te enseñé cómo, el pastor Omar te lo está enseñando, pero ahora te quiero retar. Yo lo reto, hermano. Su vida va a cambiar cuando Dios sea primero en todo, en su economía, en su trabajo, en el ministerio, en su casa, en su forma de ser, ahí en la oscuridad o allá cuando usted está viendo televisión, cuando Dios sea primero en todo, en sus manos, en su caminar, en sus ojos, en su corazón, en sus pensamientos. Ve el final de las cosas, véase feliz. Por eso le puse el canto aquel que ministramos el domingo, porque si Dios dijo que seríamos felices, lo vamos a hacer. Y pastor, ¿y dónde está eso? La Félix Torres Amat, creo que es Eclesiastés, si no me equivoco, Lamentaciones 15:11, por ahí está. La Félix Torres Amat dice, juro, Jeremías 15:11, la Félix Torres Amat dice: juro que serás feliz, juro que serás feliz. Y hay gente que cuando Dios no le contesta una oración no se vuelve feliz. Pero esto va a cambiar esta noche. Entonces ve el final, no vea la circunstancia, no vea el problema, vea que Dios le va a solucionar. Por eso yo tengo que cambiar. Ahora, pastor, ya me hizo el reto, ¿qué beneficios tengo? Yo creo que no habrá nadie que va a decir eso, hermano. Yo nada más por hacerle una introducción a eso. Entonces, si estamos hablando de la oración eficaz, la oración proseuchomai, es decir, la oración eficaz, aquella que es ferviente, aquella que Dios escucha, aquella que, le digo algo, es la oración que Dios utilizaba. Es la oración que Jesús utilizaba. Entonces, esta oración nos activa. Entonces, ya Dios nos habló de que nos dio las instrucciones. Ya Dios nos dio las instrucciones. Ya Dios nos lanzó el reto. Ahora veamos los beneficios. Mire lo que hace esta oración. Voy corriendo. Me quedan 13 minutos. En el nombre de Jesús. Entonces, esta oración activa en nosotros el saber discernir los tiempos. Entonces usted ya aprendió cómo hacerlo. Usted ya aprendió que es orar, pedir, clamar y adorar con fervor, con fe, creyendo que Dios va a hacer. ¿Ya se comprometió con el Señor? Perfecto. Ahora viene la activación. Mire lo que hace esta oración. Activa discernir los tiempos. Necesitamos aprender a discernir los tiempos, hermano. Mamá, fíjate que me invitaron esta noche para ir, ¿dónde? Discernir. No, mamita, es mentira. Ahí van a ir a otra cosa. Lo siento, chao. Jefe, mire que llega su jefe. Mira, firmame esta cosa. Nada más es una declaración. No, jefe. Ahí hay algo que no está bien. Lo siento. Eso es discernir el tiempo. Pastor, mire que hay un señor que quiere hacerle una ofrenda y él vive en tal lado, pero no se quiere dar a conocer. No. Eso no es bueno. Eso es discernir el tiempo. Mateo 24, 20 y 21. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación. Ojo, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Voy a correr porque le quiero dar por lo menos unas 4. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos aprendiendo por espejo. ¿Por qué por espejo? Porque Mateo 24, 20, aquí ya está la tribulación. Entonces es gente que en la tribulación tiene que orar de esa manera. La oración proseuchomai que le acabo de dar, la oración efectiva, que es la oración que Cristo hacía.
con fervor, creyéndole al Señor. Entonces, hermano, aquí hay gente que ya está en la tribulación. Entonces, mire qué tremendo, porque el Señor le está diciendo a ellos, oren, porque aún en la tribulación van a necesitar seguir orando, no de la manera que lo han hecho, van a necesitar seguir orando como Cristo oraba, el modelo de Cristo. Entonces aquí Dios le habla a gente que está en la tribulación. Entonces aprendamos antes de, porque aquí habla de que vuestra huida, es decir, les va a tocar huir a los montes. Aquí está en la tribulación. Y mire, aquí hay algo muy hermoso, tal vez hablo de eso el viernes. Hermano, el viernes comienza la fiesta de las trompetas. Cristo va a venir en la fiesta de las trompetas. ¿Estamos listos? ¿Qué tal si viene el viernes? No estoy diciendo, vale, aclaro, ¿qué tal si viene el viernes? ¿Qué tal si viene en septiembre? Porque es entre Pascua y Tabernáculos. Entre esas dos fiestas se da en medio de esa fiesta. Entonces Dios, aquí aprendamos por espejo. Tenemos que lavar nuestras vestiduras. Tenemos que lavar nuestras vestiduras porque se lo doy así rapidito. Allá en Apocalipsis 7:14 aparecen estos mismos que se quedaron a lavar las vestiduras. Apocalipsis 7:14, y el apóstol Juan los ve y le dice, son los que se quedaron a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. Hermano, yo no me quiero quedar a lavar mis vestiduras. Limpiémonos ahorita. Entonces la oración, el modelo de Cristo, la oración eficaz, la oración proseiumai, nos ayuda, ¿sabe a qué? A lavar nuestras vestiduras. ¿Cómo se lavan las vestiduras? Orando al Señor. Hermano, no nos engañemos, Proverbios 23 lo dice, se lo he dicho, no hasta la saciedad, pero siempre me gusta repetirlo. El que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado se va a quedar a la gran tribulación. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cómo se confiesa? Orando, de rodillas, arrepentimiento. De esa manera se activa el saber discernir los tiempos, porque eso está en Apocalipsis 7:14. Ahí léalo en su casa. Ahí están los que lavaron las vestiduras en la gran tribulación. Entonces esta oración nos prepara para estar alertas, pero tenemos que ser disciplinados, hermano. Disciplina, cambio de mente, eso es lo que necesitamos. Entonces, esta oración, ¿cómo me beneficia? Me activa, me despierta, velando, para no caer en la misma, si con respeto lo digo, de esta situación, porque le digo algo, espero que no, hermano, pero puede ser un familiar nuestro. ¿No se ha puesto a pensar? Puede ser un familiar nuestro, puede ser alguien conocido, puede ser alguien de la iglesia que le puede pasar eso. Hermano, no queda tiempo, hay que seguir orando. Lo segundo que yo encontré es nos libra de tentación. Entonces, este tipo de oración, esta oración eficaz, la oración proseiumai, y cualquiera que me diría ahí, es que está jugando Jumanji, pastor, ¿o qué? No, esa oración, la oración donde se ora, se clama, se ruega, no, se ora, se pide, se clama y se adora. ¿Cómo? Con los requerimientos que le di al inicio, es decir, lo que Dios nos estaba diciendo. Nos libra de tentación. Entonces, esta oración, lo leo rápido porque lo leímos en la introducción. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, esta oración nos activa en el espíritu para librarnos de tentaciones. Hermano, si usted deja de orar, corre peligro de caer. No vaya a ningún lugar si no ha orado. Corrijo, no vayamos ni hagamos algo si no hemos orado. Va a venir a la iglesia, ore y dígale, Señor, que sea una visitación extraordinaria, que nos hables, que nos des ideas, que nos des visión, que hables a nuestro corazón. Señor, que me goce el culto. Padre, oremos, hermano, oremos. Porque el que no ora, la carne prevalece y se vuelve carnal, pues. Entonces el espíritu está abajo y cualquier cosa le pasa por encima. Ay, Señor, tú no estás conmigo, hermano, y no ha orado. Ay, Padre, yo que no te escucho, y no ha orado. No lee la palabra, ni escucha los mensajes, ni viene a la iglesia. Hermano, ¿cómo le va a hablar el Señor? Le va a hablar el Señor de los anillos, no el Señor nuestro. Dios reprenda al diablo. Le va a hablar Frodo, pues, si no escucha al Señor. Si no ora, hermano, Frodo le va a hablar, que es el Señor de los anillos, no el Señor nuestro.
Entonces nos libra de tentación. Nadie que ora, hermano, va a caer fácilmente. Hermano, yo sé, hay tentaciones difíciles. Hay situaciones que son como gotera, insistentemente. Entonces, en Dios vamos a obtener la salida. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, del 16 al 18 en adelante. Andad en el Espíritu. Entonces, ¿cómo voy a andar en el Espíritu? Orando, hermano. Búsqueda, compromiso con el Señor. Le doy otro, rapidito. Este tipo de oración abre los cielos. Hay gente, yo lo vengo diciendo desde el domingo, y eso no es que yo me lo invento, está en la palabra. Hay gente que tiene cielos de bronce y suelo de hierro, porque no ora como debe de ser, no con los requerimientos que nos da el Señor, con la instrucción que nos da el Señor. Pero yo espero que esta noche usted los esté aprendiendo, esté tomando nota y diga: Señor, voy a enmendar. Gracias, ya lo entendí. Hermano, solo es de darle a la barca un nuevo giro por el Espíritu de Dios, y que en el nombre de Jesús se abra o se dé. Dice Lucas 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús, mire, ahí está. Esa es una de las oraciones de Jesús. Jesús oraba de esta manera que le estoy enseñando en esta noche. Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, mientras Cristo Jesús oraba, el cielo se abrió. Y luego, algo muy hermoso, en el versículo 21, dice que descendió el Espíritu Santo. Muchos quieren llenura, pero no oran. Sí, adoramos, levantamos nuestras manos en el culto o quizás en la casa. Ore y después adore, porque esa es la culminación de una oración fervorosa, una oración que creemos que en el nombre de Jesús se va a dar. Entonces Cristo nos da una muestra de cómo se abre el cielo. Ore. Bautizo es cambio de mente, cambio de actitudes, es morir al viejo hombre. No es que me voy a bautizar cada vez que yo quiera o que cada vez que me sienta pecador. No, una sola vez nos bautizamos. Pero yo veo aquí que mientras Cristo oraba, el cielo se abrió. Hermano, perdone, hay gente que ore para que gane Colombia, que en este momento creo que está jugando. Hay gente que ora para que gane Colombia, pero no ora para que su esposo se transforme. Sí, yo conozco algunos. Hay gente que ora por equipos, ora por otras cosas y no ora por lo principal. Oran por cosas del mundo, pero no oran por lo espiritual. De esos no hay aquí, ni los que estamos, ni usted que nos ve. Entonces se abre el cielo. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es ser fervoroso. ¿Quiere aprender a ser fervoroso? Mateo 7:7 y Mateo 7:8. ¿Quiere aprender a ser fervoroso espiritualmente? Mateo 7:7 y Mateo 7:8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo le he dicho, hermano, si queremos un buen trabajo, salgamos a buscarlo. Hay gente que ora por un trabajo, pero no sale a buscarlo. Salga a buscar el trabajo con fe. Salga y diga: Señor, yo ya oré, ya hice mi parte, por favor te pido que hagas la otra parte. Porque más adelante en el versículo 9 dice: porque si ustedes, siendo malos padres, dan buenas cosas a sus hijos, cuanto yo, dice el Señor, no les voy a dar cuando ustedes pidan. Y ahí habla del Espíritu Santo. Entonces se da cuenta, con el Espíritu Santo viene todo lo demás. Buscad el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Que en el nombre de Jesús esta noche los cielos se abran, pero cambie, sea fervoroso en la oración. ¿Qué hace esta oración? Transforma las vestiduras. Lucas 9:29, la Biblia textual. Y mientras oraba, Cristo, ese es Jesucristo, y mientras oraba, ahí es Jesús, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Entonces, hermano, cambia la apariencia física, las vestiduras espirituales, pero también nos cambia el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando estamos orando en la presencia del Señor, en la presencia de la llenura de su Espíritu Santo, nos va a cambiar el rostro. Vamos a llorar, vamos a hacer muchas cosas, pero vamos a sentir una paz, vamos a sentir una alegría, un gozo de que Dios está en control y que en el nombre de Jesús, con Él vamos a salir adelante, hermano. Y mientras oraba, la apariencia cambia. ¿Quiere cambiar su apariencia? Usted que tiene tal vez baja autoestima, cuando ore, Dios le va a hacer hermoso o hermosa, hermano. Va a aparecer un Adonis ahí, va a aparecer David, pues.
O va a aparecer la reina Esther, usted, mi querida hermana, que en este momento tal vez hasta con rolos está en su cabeza. A saber, ¿verdad, hermano? Eso es para ponerle salsa a los tacos, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros oramos, nos volvemos hermosos, no solo en lo espiritual, porque un corazón alegre, seremos felices. Se lo he dicho, no lo dice el canto, lo dice la palabra también. Si somos felices, hermano, aunque las cosas no vayan bien, seamos felices, disfrutemos la vida, porque en el nombre de Jesús, aquel que se comprometió con usted y con nosotros, en la cruz lo ratificó. ¿Y cómo es posible que estemos ahí todos empurrados, ahí todos amargados, hermano? El cristiano no puede estar enojado, decía Giovanni Ríos. Así dice ese corito, el cristiano no puede estar enojado, le va a salir arrugas y no sé qué otra cosa. Entonces Cristo, que era Cristo, se volvió diferente cuando oraba. ¿Y quién es usted o quién somos nosotros para no ser diferentes? La oración marca la diferencia en su vida, la oración marca la diferencia en su familia, la oración marca la diferencia en el ministerio, la oración marca la diferencia en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús se lo pido. Va a cambiar su apariencia, va a cambiar su corazón, va a demudar el rostro para bien. Y le va a cambiar sus vestiduras y nos va a preparar para cuando suene la trompeta, estar listo y decirle: Señor, gracias. Porque el chofar va a sonar, hermano. Va a sonar el chofar. Y usted y yo tenemos que estar listos. Termina el tiempo, pero solo para los que anotan. ¿Qué hace la oración? Activa reconocimiento. Usted va a ser reconocido, se lo digo. Muchos ya fueron reconocidos. Y no solo aquí, en otros países. Sé de una persona que hace poco nos escribió. La promovieron de puesto. Y qué lindo, la promovieron. Usted y yo vamos a ser reconocidos, hermano. No va a terminar el año sin que seamos reconocidos. Su trabajo va a ser reconocido, su entrega va a ser reconocido, su disciplina va a ser reconocida. Pero yo prefiero primero ser reconocido en el cielo, porque soy un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de búsqueda, o una mujer, en el caso de las hermanas, de búsqueda, de oración y de ayuno, que antes de ser reconocido por el hombre. Hay gente, entonces cambie la estrategia. Si usted anda buscando reconocimiento del hombre, por eso no ha tenido respuesta en la oración. Y me dijo: Cornelio, ha sido escuchada tu oración y de tus limosnas se ha hecho memoria en la presencia de Dios. Aquí está algo muy hermoso. Hechos 10:31 nos habla, y regáleme 3 minutos y lo dejo en paz. Hechos 10:31 me dice que todo lo que usted ha hecho por la obra de Dios va a ser reconocida en el nombre de Jesús. Pero hay que orar, no orar para que nos reconozcan, no, hay que orar para que Dios nos dé más, para que podamos bendecir. Hay que orar para que Dios nos bendiga, para seguir bendiciendo. Hay que orar para que Dios nos dé paz, para llevar paz. Hay que orar para que Dios nos dé amor, perdón, para poder hacerlo con los demás. Eso es producir en el reino. Cuando producimos en el reino con lo que pedimos, la hicimos. Eso es la oración eficaz. Y mire, aquí rapidito se lo cuento. Aquí hay algo muy hermoso. Sabe que hay una versión, no la puse por aquí. Hay una versión, se la debo. Esta es la Serafín Aucejo. Y me dijo: Cornelio, ha sido escuchada tu oración y de tus limosnas se ha hecho memoria en la presencia de Dios. Esta era, perdón. Pero hay otra más hermosa. Entonces, mire, y de tus limosnas se ha hecho memoria en la presencia de Dios. Cuando usted está orando, sabe que aquí hay algo. Hermano, esta es otra cosa hermosa. Esta es una revelación hermosa. Mire, cuando usted está orando, los ángeles en el cielo, usted los pone a correr, con todo respeto se lo digo. Respeto para los ángeles. Hermano, usted pone a correr a los ángeles cuando ora fervorosamente, cuando ora con fe. ¿Sabe por qué los pone a correr? Porque usted desata cosas desde la tierra hacia el cielo. Y el Señor dice: allá mi hijo está orando, mi hija está orando, tráigame el libro de las memorias. Ahí los pone a correr. Entonces el ángel corre, y su ángel corre y saca el libro de las memorias y dice: ¿sabes qué, Señor? Hizo una sinagoga. ¿Sabes qué, Señor? Ayudó al pobre. ¿Sabes qué, Señor? Invitó a comer al pastor. No, eso no. ¿Sabes qué, Señor? Hizo esto, hizo lo otro por tu obra. Y el Señor dice: dáselo. Concedido es. Que esta noche, en el nombre de Jesús, sean abiertos los libros en el cielo por su oración, y que usted diga: Señor, yo no busco reconocimiento del hombre, yo no busco reconocimiento aún tuyo, Señor. Si te me lo quieres dar, dámelo por gracia. Yo lo que quiero es agradarte porque te amo. Eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Y termino acá. Libera cadenas. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, es la oración que hacía Jesús. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Se da cuenta, se lo muestro con Biblia. Aquí está el itinerario que le mostré de la oración proseuchumai.
que le mostraba que se comenzaba adorando y se terminaba adorando. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Pablo y Silas no estaban llorando, hermano. Deje de llorar, deje de lamentarse, deje de creer que usted es un fracasado o una fracasada. Déjese de cosas, hermano, déjese de cosas. Familia, déjense de cosas. Si el que los escogió los va a llevar hasta el final, pero si ustedes quieren. Yo le traigo palabra, le traigo Biblia. No deje caer a tierra estas palabras. Estas palabras de hoy para usted valen oro. Por el Espíritu Santo se lo estoy diciendo. Pablo y Silas estaban presos, no tenían quizás que comer, no tenían que vestir, no estaban pensando si mañana había que pagar la renta. Yo no estoy hablando que seamos irresponsables en eso, no. Yo veo que Pablo y Silas no estaban llorando. Ellos estaban adorando a Dios porque sabían el Dios que tenían. Cantando himnos a Dios, los presos oían en el nombre de Jesús. Me pasé 5 minutos quizás. Termino acá, hermano. Termino acá en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Ay, Señor, qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Termino acá. Solo permítame, se lo voy a leer rapidito. Desde Juan 16, 17, pero mire lo que le quiero decir, y con eso termino. Al atardecer sus discípulos descendieron al mar, y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no estaba con ellos. Iban en una barca hacia un destino que ya Cristo se los había marcado, como usted y como yo. Cristo nos ha dado promesas, nos ha dado muchas cosas, y ya nos marcó el destino. Su destino es para ser bendecido, para que usted sea de bendición y sea bendecido. Usted que nos escucha, perdone, su destino no es fracasar. Si fracasamos, nos vamos a levantar y vamos a salir adelante. 7 veces cae el justo y aún de la última se va a levantar. Su destino es ser de bendición. Su destino es tener autoridad, ser usado por el Señor. Su destino es producir para el reino, no gastar en el reino. Eso es lo que Dios quiere. Y todo comienza con una oración. Que esta noche su oración le cambie la vida. Y iban en la barca hacia el otro lado. Ya Dios les había dicho, espérenme allá. A muchos de nosotros, Dios ya nos dijo, espérame que yo voy a llegar. Tal vez usted abre la puerta y no lo mira, pero el Señor le dice, espérame que yo voy a llegar. Esta noche el Señor algo está haciendo en la vida. Aquí hay una presencia hermosa. Algo está haciendo en su vida. Tal vez usted ha abierto la puerta. Tal vez usted mira la cuenta de banco. Tal vez usted mira que ya el gas está acabando. Tal vez mira que hay que pagar la luz. Y usted dice, Señor, no te veo. Dios está llegando. Ya Dios le dijo en su barca, yo voy a llegar. Pero mire lo que hace Él. Dice, y el mar estaba agitado. Tal vez el mar está agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, vieron a Jesús. Entonces, cuando la mar se pone difícil, cuando en la barca hay turbulencia, cuando en la casa hay problemas, cuando hay adversidades, cuando hay pruebas, cuando hay enfermedades, es cuando vamos a ver a Jesús. Pero hay que orar, hermano. Hay que clamar, hay que adorar. Hay que decirle, Señor, sé que estás conmigo. Vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, se asustaron. Y dice el 20, pero Él les dijo, soy yo, no temáis. Cuando dejamos de orar, llega el temor a la barca. Y mire lo que ellos hicieron. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a tierra donde iban. ¿Sabe por qué puse esta versión? Porque ahí muestra que sí llegaron al lugar, pero hicieron algo que le voy a pedir, y con eso termino en esta noche. La Nueva Biblia al Día, ese mismo versículo, el 21 de la Nueva Biblia al Día, ¿sabe qué dice? Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Creo que puse la misma, pero hay una versión, creo que es la versión, la Biblia del lenguaje sencillo, cuando dice, lo recibieron con alegría en la barca. Entonces aquí el problema era que no tenían a Jesús en la barca. Cuando dejamos de orar, sacamos a Jesús de la barca. Pero cuando oramos, lo recibimos con alegría en la barca. Esa es la oración fervorosa, que en el nombre de Jesús yo se la dejo ahí. Meta a Jesús en la oración. Pastor, ¿y cómo? Ore como Él oraba. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor.
Yo te pido solo una cosa, Señor. Nos diste lineamientos, nos diste parámetros cómo orar. Pero también nos has enseñado, Señor, cosas diferentes, Padre. Nos enseñaste, Señor, el beneficio de orar de esa manera. Yo te ruego, Dios, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que en esta noche, Jesús, tal vez hemos estado orando, Señor, de manera incorrecta. Señor, hacemos un compromiso, que nuestras oraciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras actuaciones, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra familia, no solo será casa de oración, sino que lo vamos a hacer, Señor, todo lo que vayamos a hacer va a ser para producir en el reino, para trabajar por lo eterno. Que aún lo que nuestros hijos hagan, Señor, sea para trabajar por lo eterno. Que ellos entiendan que primero es el reino, Señor. Dios, te invitamos esta noche, Jesucristo, a nuestra barca. Ven a mi casa, Señor. Ven a mi corazón, Jesucristo. Ven a mi matrimonio, ven a mi familia, ven a este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tal vez hemos andado orando nada más por nuestros deleites. Te hemos sacado de la ecuación, te hemos sacado del proyecto, te hemos sacado de nuestra petición. Sí, Señor, hemos pedido en tu nombre, pero no hemos estado en tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de todas estas familias. Ten misericordia de estas familias, Dios. Gracias, Cristo, por esta noche. Gracias, Señor, por tu revelación, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Oramos creyendo que tú vas a hacer el milagro que necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a casa, Señor. Gracias, Cristo. Oramos. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano. Los que nos acompañaron aquí, muchas gracias. Les bendigo. No se olviden. Sigamos orando. Insistamos. Algo va a hacer el Señor. Pero no se olvide que todo lo que hagamos a partir de ahora en adelante, primero invite a Cristo a su barca, invite a Cristo a todas las áreas de su vida. Ese es su compromiso. Vea las cosas al final, no las vea como están, véalas al final, véase en bendición. Y sabe que Cristo sea todo en su vida, no una parte. Con esos 3 compromisos la hicimos, porque Él está con nosotros. Invítelo a la barca, produzca para el reino. Acuérdese que hay 5 en el cielo que nos ayudan: Cristo, el Espíritu Santo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los ángeles. Todos esos están pidiendo por usted y por nosotros. Garantía, cambiemos. Dios está con nosotros. Bendiciones.